Gracias al Señor por la lluvia, porque el Señor nos bendice con el agua, así que estamos agradecidos. Quisiera invitarles a hacer una oración. Amado Señor, te agradecemos por estar acá en tu casa. Y al dar comienzo a este momento de la predicación de tu palabra, pido que la unción de tu Espíritu se derrame sobre este lugar, sobre los presentes, sobre mi vida. En el nombre de tu Hijo, que tu palabra pueda infundir dirección y fe a nuestros corazones. Amén. Quisiera invitarles a abrir el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer el capítulo 17. Capítulo 17 del Evangelio según San Lucas. Leeremos el verso 11 al verso 19. 10 leprosos son limpiados. Así dice Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que el Señor bendiga su palabra. Jesucristo iba de camino a Jerusalén, porque esto era parte del plan para poder entregar su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y él pasó, dice el relato, entre Samaria y Galilea, y le salieron a su encuentro 10 hombres muy enfermos. El relato del Evangelio nos dice que la enfermedad que ellos tenían era la lepra. La lepra es una enfermedad terrible. En los tiempos de Jesucristo era algo tan contagioso. La lepra empieza por destruir la piel de las personas. Empieza a deformar el aspecto, luego empieza a herir los órganos internos. El cuerpo se empieza a podrir y uno empieza a dar un olor. Está muriendo. Se tarda entre 5 a 20 años este proceso. Incluso la persona que tiene lepra pierde todos sus elementos sensoriales, no siente. Por ejemplo, puede colocar la mano al fuego y no siente. Se le puede caer una oreja, por ejemplo, y no siente dolor. La lepra. Levíticos
En la Biblia muchas indicaciones, acerca del trato de la lepra. Y una de las cosas que dice es que el leproso no se podía juntar a la gente. El leproso tenía que vivir solo, apartado. No podía vivir con su familia, no podía vivir con su esposa, su esposo, sus hijos. No podía trabajar para proveer. No podía participar de la vida del culto de un pueblo como Israel, que todo estaba centrado en el culto. El leproso vivía en una soledad espantosa. Y cuando él caminaba y se acercaba, él tenía por obligación que gritar: inmundo, inmundo, para que nadie se acercara a él, porque era extremadamente contagiosa esta enfermedad. Nosotros, al ver el texto, en el verso 12 y 13, nos indica, lo primero es que al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Lo primero que nos dice: ellos por ley no se podían acercar. Se paran de lejos debido a la obligación de esta ley. Pero ellos, en vez de gritar impuro, impuro, en vez de gritar el grito que tenían que gritar los leprosos, ellos, sin embargo, alzan su voz y dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando una persona tiene esperanza, cuando una persona cree que puede haber una salida para su problema, su lenguaje cambia. La persona con esperanza se nota en su lenguaje, en lo que habla. Ellos deberían haber gritado impuro, pero sin embargo gritan: Jesús, ten misericordia de nosotros. No importa cuán lejos usted se sienta de Jesucristo. A lo mejor se siente como estos leprosos. La lepra es tipo del pecado, nos aísla. La lepra va matando nuestras vidas. La lepra contamina. Así es el pecado en nuestras vidas. Tal vez usted se siente alejado de Jesucristo. Tal vez usted dice: pero es que Dios a mí no me escucha. Pero si usted puede alzar su vista a Él y alzar su voz y decir: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí, yo le aseguro que el Señor le va a escuchar. No importa cuán alejado se sienta de Él. Los leprosos por ley tenían que gritar otra cosa. Usted me podrá decir: es que yo soy tan pecador, tan apartado, si tú supieras cómo yo soy. Ellos estaban enfermos, tal vez usted también, pero ellos tuvieron esperanza en Jesucristo. Ponga su esperanza en Jesucristo en este día. Levante su voz y dígale: Señor, Señor, ten compasión de mi vida. Alabado sea el Señor Jesucristo. Tal vez, aunque el evangelista Lucas, que además era un médico, es interesante que un médico hable de un milagro de sanidad. Era un médico creyente. Este médico no lo expresa así, pero tal vez los leprosos lo que estaban diciendo era: sáname, sánanos, límpianos de esta inmundicia. Rescátanos del hoyo profundo en el cual nos encontramos. Grite a Jesucristo, dígale: Señor, sáname, límpiame, Señor, hoy día. Rescátame, Señor, de esta vida miserable. Dame una nueva vida, Señor. Eso es lo que estos hombres gritaban a Jesucristo. Bendecido sea el Señor. No hay nada terrible que pase en su vida que no pueda hallar en Jesucristo a un Salvador.
No hay nada que pueda estar ocurriendo en su vida que no pueda encontrar en Cristo a un Salvador. Usted puede clamar a Él y decirle: sálvame, sácame de esta vida miserable, Señor. Y Jesucristo lo va a hacer. Alabado sea Cristo. Jesucristo está vivo. Jesucristo responde las oraciones. Siempre ocurre eso. Siempre Jesucristo responde las oraciones. Quiero que entienda usted, Dios siempre escucha las oraciones. Siempre. El domingo pasado orábamos aquí por la nieta de nuestro hermano Richard, que está ahí. Y el hermano Richard hoy día me decía: hermano Eduardo, Dios hizo el milagro. Hermano Richard, párate. Cuéntanos, a viva voz. Cuenta. Alabado sea Jesucristo. Porque Dios siempre escucha las oraciones. Responde. ¿Y qué ocurre? Viene una palabra del Señor. Cuando usted ora, cuando usted pida algo, usted tiene que estar atento, porque Dios le va a decir algo. Le va a decir algo. Y si usted actúa de acuerdo a ese algo, Dios va a hacer un milagro. Dios lo va a hacer. Es interesante lo que Jesucristo les dice. Verso 14. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Los sacerdotes eran, entre sus funciones, eran como unos inspectores de la salud. Ellos eran los que tenían que ver si una persona estaba o no estaba con lepra. Ellos podían autorizar a una persona a unirse nuevamente a una comunidad, diciendo que esa persona había sanado de la lepra. Ellos también, cuando alguien mostraba señales de lepra, eran los que apartaban a las personas de la comunidad. Por eso Jesucristo les dice: id, mostraos a los sacerdotes. Note que Jesucristo no ora por ellos. Note que Jesucristo no les pone algún medicamento en la herida, nada. Ni tampoco Jesucristo los toca. En el capítulo 5 de este mismo evangelio, Jesucristo toca a un leproso y lo sana. Esto es muy importante, porque usted no puede decir a Dios cómo realizar el milagro en su vida. Dios utiliza no los métodos que nosotros creemos. Por eso hay que estar atentos. Pero Dios siempre responde. Dios no los tocó. Dios no puso un ungüento sobre ellos, nada. Dios solamente, Jesucristo les dice algo muy sencillo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Yo imagino estos 10 leprosos conversando entre ellos. Si nuestro grupo de estudios bíblicos por las casas nos cuesta tanto ponernos de acuerdo, imagínense 10 leprosos. ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Cómo que nos vayamos a presentar a los sacerdotes? La ley del pueblo de Israel decía que si tú con lepra ibas al sacerdote y te acercabas a él, tú podías ser apiedrado. Porque tú no podías tratar de engañar al sacerdote y decirle: vengo para que me revise porque estoy sano. Y si el sacerdote se daba cuenta que lo estaba engañando, te apiedraban. Por lo tanto, ellos tuvieron que arriesgar. ¿Por qué el Señor Jesucristo les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes? Primero, porque ellos debían colocar su fe no en los métodos, sino en el que hace el milagro, en Jesucristo.
Usted no debe poner la fe en las fuerzas humanas ni en los métodos. No. Usted debe poner la fe en Jesucristo. Jesucristo puede hacer de manera muy extraña el gran milagro en su vida. Y también lo hace para probar la fe. Porque la fe que no arriesga está muerta. Dios muchas veces nos va a desafiar. Dios nos va a impulsar a hacer cosas que nos van a llenar de temor, de miedo, pero usted por la fe va a vencer sus temores y ahí Dios le va a dar el gran milagro que busca. Dios prueba nuestra fe. Como decía Søren Kierkegaard, padre del existencialismo, la fe es un salto al vacío. Usted tiene que entender una cosa, el día que usted ya no arriesga es que su fe se ha muerto. Cuando está todo ordenadito y le dicen tienes que dar este paso de fe y usted no quiere arriesgar, es que su fe murió. Murió. La fe que no arriesga está muerta. Ellos tuvieron que arriesgar. Ellos tuvieron que confiar en la palabra de este maestro que ellos habían dicho. Y ellos caminaron de esa manera. Ellos obedecieron. Jesucristo les pide obediencia antes que ellos sean sanados. ¿Necesitaban ellos ver para poder obedecer? No. ¿Necesitaban ellos estar sanos primero para luego obedecer? No. Dios pide de nosotros absoluta confianza en su palabra. Y si tú confías en su palabra, el Señor en su palabra hará el milagro. Dios lo va a hacer. Bendecido sea Jesucristo. Acá el Evangelio nos dice que ellos obedecieron. Ellos creyeron a las palabras de Jesús. Ellos pensaron y dijeron, Jesucristo nos manda a hacer esto tan extraño. Pero de pronto empezó a venir una alegría a sus corazones porque dijeron, quiere decir que vamos a estar sanos. Sanos, algo va a ocurrir. Vayamos, algo va a ocurrir. Por eso ellos se llenaron de esperanza. Bendecido sea Jesucristo. ¿Usted en qué debe poner su fe? En lo que el Señor le indique que debe hacer. Es interesante que Jesucristo no les manda a hacer algo tan extraordinario. Jesucristo les manda a hacer lo habitual, lo que decía la ley en Levítico. Vayan y preséntense a los sacerdotes. No les pide hacer nada difícil. Solamente hagan eso, hagan. O sea, caminen como si están sanos. Actúen como si ya están sanos. Háganlo y Dios va a hacer el milagro. Él no les pide nada difícil. Él solamente los remite a la vida cotidiana de alguien que tiene fe en su corazón. Usted pedirá, vendrá su palabra, la que le desafiará a actuar por fe en sus promesas. Y luego, el verso 14 que dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, ellos fueron sanados al caminar en obediencia. Esto es muy importante. Nosotros, como somos el patio trasero, los gringos, ¿me entiende? Los antiguos miraban el sol, nosotros miramos a los gringos. Y los gringos con su Hollywood, nosotros siempre queremos que, no sé, baje un rayo del cielo y nos sane. Pero Dios no siempre actúa así. Dios
debe entender, este es un gran secreto. Dios nos va sanando en nuestro caminar en obediencia. Mientras iban, fueron limpiados. Uno ora al Señor. Uno le pide que Dios haga un milagro. Yo recuerdo cuando yo llegué acá a la comunidad, era un estudiante de ingeniería, al 3 y al 4, como todos los estudiantes, o la gran mayoría, ya. Y era una persona muy desordenada en las finanzas. Después empecé a trabajar y siempre lleno de deudas, siempre, nunca teniendo una capacidad para ahorrar. Pero cuando yo conocí a Jesucristo, alguien un día me habló del diezmo. Y me mostró el texto donde decía, pruébame en esto para ver si yo no te voy a bendecir. Y voy a abrir las ventanas de los cielos. Y ya no vas a andar pidiendo prestado, tú vas a prestar. Pruébame. Y yo siendo un joven, hice un pacto con el Señor. Y dije, Señor, yo voy a hacer esto. Pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 10 años, pasaron 20 años y seguía metido en las deudas. Y era un pacto con el Señor. Y seguía metido en deuda. Y yo seguía diezmando. Pasaron más años y seguía metido. Pero de pronto un día, así como este leproso dice, y él se miró y se vio sano, de un día yo me vi y me di cuenta que no tenía ninguna deuda y que ahora tenía la capacidad de ahorrar. Mientras iba, el Señor sanó mis finanzas. Mientras yo caminaba en obediencia, el Señor sanó mis finanzas. Y ahora mis herederos no van a ser pobretones. ¿Me entiende? Porque mientras yo iba, el Señor me sanó. ¿Usted cree que si hoy día empieza a diezmar, mañana va a salir a deuda? Usted tiene que caminar en obediencia. Caminar de acuerdo a la palabra del Señor. Y si mientras vaya, el Señor va a sanar su carácter. A lo mejor usted es polvorita y explota cada minuto. Quiero decirle una cosa. Mientras usted camine en obediencia, siguiendo a Jesucristo, el Señor va a sanar su carácter. El apóstol Juan era polvorita, lo único que quería era matar a todos los samaritanos. Sin embargo, después decía, hijitos míos, amados los unos a los otros, porque esto es el amor de Dios, esto es ser cristiano. Ni se le ocurra pedir rayos del cielo, porque eso no se hace. Pero antes era lo único que pedía. A lo mejor usted es polvorita. A lo mejor usted es una persona ansiosa que nunca puede estar quieto. Pero si usted hace un pacto con Jesucristo y usted camina en obediencia, mientras vaya, el Señor le va a ir sanando. Lo va a ir sanando. Alabado sea Jesucristo. La fe y la obediencia precedieron al milagro. Cuán distinto es lo que muchos esperamos de nosotros. Señor, cuando hagas el milagro, entonces yo te serviré. Señor, cuando tú me bendigas, yo voy a ofrendar y voy a diezmar. No, vaya y preséntese a los sacerdotes. Haga lo que dice la palabra de Dios, como si ya estuviera próspero, como si ya usted estuviera fortalecido. Camine en fe y Dios le va a bendecir. Mientras usted vaya caminando en fe, el Señor va a hacer el milagro. Gloria a Jesucristo. Damos un aplauso al Señor. Gloria a Jesucristo. Gracias al Señor. Al caminar en obediencia, el Señor va a ir ordenando su vida. Ellos fueron hacia los sacerdotes.
Y los 10 leprosos fueron purificados. Los 10. Ellos experimentaron que estaban en orden. ¿Me entiende? Jesucristo vino al mundo a ordenar nuestra vida, a ordenar nuestra mente, a ordenar nuestro carácter, a ordenar nuestras finanzas, a ordenar nuestras palabras. Jesucristo no le pidió nada extraordinario a los leprosos. Les dijo, caminen como personas de fe solamente. Caminen así. Y Dios no te pide nada extraordinario. Lo que Él te pide es que tú seas de acuerdo a lo que Dios siempre ha querido que seamos. Personas agradecidas de Dios, que le alabemos, que andemos de acuerdo a sus normas, que le sirvamos. Eso es. O sea, que tú seas de acuerdo para lo cual fuiste hecho. Nada más. Camina de esa manera. Y mientras vayas, yo te voy a sanar. Yo te voy a libertar. Él va a sanar su mente. Él va a sanar su carácter. Él va a sanar sus relaciones. Usted está solo, dice, yo no me aguanta nadie. Bueno, hay uno que lo aguanta. Pero Él también quiere que otros lo aguanten. También quiere eso. Por eso quiere sanar su carácter. Quiere sanar su carácter. Estamos llenos de mascotas porque no hablan. El día que las mascotas hablen nos van a pegar el portazo y se van a ir. Uno cree que nos mueven la cola porque somos simpáticos. Nosotros debemos caminar en la obediencia. No nos pide nada extraordinario el Señor. El Señor dijo, tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Dios te pide que seas un ser humano redimido, un ser humano de fe. Nada más te pide, nada más extraordinario. Que levantes tus manos y alabes al Creador. Que lo sirvas, que leas su palabra, que hagas tus oraciones, que lo sigas. Y mientras vayas, Él te va a ir ordenando la vida y te va a ir sanando. Y va a hacer que cada día tu corazón sea más sereno. Vas a tener serenidad en tu alma. Alabado sea Jesucristo. Por último, verso 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué movió a este hombre leproso a regresar a Jesucristo? Él se vio sanado. Uno de ellos vio que había sido sanado. La pregunta, ¿significa que los otros eran ciegos? La Biblia dice que fueron todos sanados. ¿Los otros eran ciegos? Sí, eran ciegos. Eran ciegos espiritualmente. No pudieron ver el milagro. No lo vieron. No se dieron cuenta. ¿Me entiende? Nuestro hermano Richard vio el milagro y volvió a dar gloria a Dios. ¿Me entiende? Muchas veces oramos a Jesucristo. Muchas veces pedimos que Dios haga un milagro en medio de nosotros y venimos acá y oramos. Y de pronto vamos caminando y en la semana algo ocurre y Dios hace el milagro. Pero no volvemos a alabarle, no contamos, no lo empezamos a servir, no nos entregamos a Él. Existe demasiada ingratitud. Sin embargo, este hombre volvió. Él demostró que él tenía una fe salvadora, una fe distinta a estos otros 9 leprosos. Él pudo volver a adorar a Jesucristo. Él reconoció que el bien que había sido hecho era por causa de la misericordia de Dios.
Él vino a adorar al Señor. La fe salvadora es la fe que adora. El Señor dice que Él busca adoradores. Jesucristo no busca adoración. Para eso yo coloco Spotify. Toma, Señor, ahí tiene adoración. No, Dios no busca adoración. Dios busca adoradores, personas. Y Él volvió a adorar. Pero además, la fe salvadora es una fe agradecida. Él se postró a los pies de Jesucristo, dándole gracias. Dándole gracias. ¿Cuántas veces nosotros no podemos ver los milagros de Dios porque creemos que es parte de lo mismo? Dice la Biblia que era un samaritano. Los samaritanos eran despreciados por los judíos. Los samaritanos eran impuros para los judíos porque se habían mezclado con otras tribus, con otros países al volver del cautiverio. Eran impuros. Este samaritano dice que él volvió. Los otros eran judíos. El judío debe haber pensado, bueno, esto es lo que tiene que pasar, pues. Somos el pueblo de Dios. Tal vez pensó, a lo mejor no estábamos tan enfermos. Sí, en realidad a lo mejor no estaba tan enfermo. O yo me lo merecía porque soy un judío. ¿Cuántas veces nosotros nos equivocamos? ¿Cuántos guías de grupo y líderes de grupo y de secciones no crecen nunca? Y su lenguaje nunca cambia porque nunca se dan cuenta de los pequeños movimientos del Espíritu. ¿Cómo usted no se va a dar cuenta que oramos y Dios sacó de la muerte a esa niña? ¿Cómo no nos podemos dar cuenta que el Espíritu Santo movió a estos jóvenes que estaban muertos de miedo ayer? Muertos de miedo, me decía el hermano Jonathan. Pero la fe, el Espíritu Santo los movió a vencer el miedo y estuvieron metidos ahí en el patio de comida y no escondidos ahí en la sede. Y se atrevieron. ¿Cómo no vamos a entender que fue el Espíritu Santo? O cuando vemos a nuestro hermano Carlos que está ahí. ¿Hermano Carlos? Él. Carlos, ¿verdad? González. Sí. Nuestro hermano Carlos pasó aquí afuera y quedó pegado frente a la catedral y ahí no se movió. Salió un hermano, le habló, le presentó, ya lleva 4 meses en este lugar. Y el Señor añadía a los que iban a ser salvos. ¿Quién lo detuvo ahí? El Espíritu Santo. Este hombre se miró y reconoció que Dios había hecho el milagro. Si usted es guía de grupo y no se da cuenta los pequeños milagros que va haciendo el Señor, su fe no va a cambiar. Algunos nunca crecen en la fe y son siempre personas amargados, tristes, con un lenguaje negativo y nunca avanzan porque nunca reconocen y vuelven a dar gloria a Dios. No lo hacen. Pero este hombre era un samaritano. Él debe haber dicho, hay tantos leprosos en la tierra, pero Jesucristo me sanó a mí. ¿Quién soy yo para que Él me tomara? Cuando yo pienso, yo tenía tantos amigos. Incluso varios fuimos juntos a esa reunión. Pero el Señor me escogió a mí. ¿Y quién soy yo para que Él me escoja? ¿Quién es usted para que Dios lo alcanzara con su misericordia? Mientras usted entienda que la vida es gracia, que la vida es un regalo, y usted vuelva a dar gracias a Jesucristo, a alabarlo. Mientras usted sea agradecido en su corazón, entonces el Señor le va a decir, vete, tu fe te ha salvado. Quiero decirle que la palabra salvado acá significa preservar, guardar. O sea, lo que está diciendo el Señor, tu fe es la que a ti te protege.
Tu fe te está colocando en una posición, en un lugar de protección. Vete tranquilo en tu vida porque tú estás protegido. Porque tú tienes una fe salvadora, una fe que adora, una fe agradecida. ¿Cuántos son tan perezosos para servir a Jesucristo, tan malagradecidos? Cuando Dios hace un milagro, sana a nuestros hijos, nos bendice, deberíamos venir corriendo a la casa del Señor y decir, quiero servir. Yo iré a ver a los enfermos, yo voy a hablar de Jesucristo, le voy a contar a todo el mundo las maravillas que Él ha hecho conmigo. Pero porque no somos agradecidos, nuestra fe no crece. Y volvemos semana tras semana con la misma cara, triste. Nuestros corazones nos alegran, seguimos llenos de los mismos temores, nuestra vida no avanza. Pero si tú tienes la fe de este samaritano, este leproso, tu fe te va a proteger, te va a guardar. Tu fe te ha puesto en una posición de resguardo. Le dijo, vete tranquilo porque ahora tu fe es la que te está protegiendo. Van a venir problemas en tu vida. Los otros 9 leprosos, ellos fueron sanados. Pero seguramente al poco tiempo ya estaban de nuevo metidos en la depresión y de nuevo metidos en los problemas. No sirvió de nada que sanaran. Nada. Volvieron a estar igual en la vida miserable que tenían. ¿Por qué? Porque nunca volvieron a dar gracias. Nunca. Pero el que volvió a dar gracias se convirtió en una persona diferente. Dios, mientras caminemos, quiere transformar nuestra mente, quiere transformar la forma en que vemos los problemas, Él quiere transformar la manera en que enfrentamos la vida. El Señor, mientras caminemos en obediencia, va a transformarnos en personas que tenemos otra vista. Nosotros en medio de todas las calamidades y los problemas vamos a ver al Espíritu Santo. Y eso nos va a hacer vivir protegidos. Nos va a hacer vivir alegres, confiados. No importa lo que pase, yo camino hacia los sacerdotes. Algo Él va a hacer. Algo va a hacer. No importa lo que esté ocurriendo, algo Él va a hacer. Pero los otros leprosos nunca llegaron a eso. ¿Por qué? Porque no tenían esta fe salvadora. Este es el gran misterio del camino espiritual que propone el Señor Jesucristo. Camina en lo habitual. Camina como Él quiere que sea un ser humano, como Él nos diseñó. Yo les di normas, les di reglas. Caminen así. Eso es lo ordinario, digamos así. Caminen de esa manera. Y si ustedes caminan en lo habitual, yo voy a hacer lo extraordinario. Yo voy a hacer lo extraordinario. Caminen en obediencia y yo voy a hacer lo extraordinario. Ese es el camino que propone el Señor en su palabra. Nada más que eso. Solamente caminen como personas creyentes en mi palabra y yo voy a hacer las maravillas. Yo voy a ordenar su vida, los voy a sanar, yo los voy a bendecir. Hoy día, tal vez no, mañana, en un año, en 10 años, no sé. Yo los voy a bendecir. Yo voy a romper todas sus maldiciones. Y como dice la palabra de Dios, su descendencia será poderosa en la tierra. Eso dice la palabra de Dios. Haga un pacto con Jesucristo. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor, sea agradecido. Y Dios le va a colocar en este lugar de protección que es la fe. La fe. La fe es poder ver lo que yo no. Poder ver el mundo espiritual. Poder ver que Dios detuvo al hermano allá afuera. Poder ver que el Espíritu los llevó a ellos. Poder ver que el Espíritu sacó de la muerte a esa niña.
Poder ver que el Espíritu hace maravillas en medio de nosotros. Poder ver eso. Dios lo va a poner en ese estado. Usted va a cambiar su lenguaje, va a cambiar su cara, va a cambiar su vida. Por lo tanto, obedezca a Jesucristo. Camine de acuerdo a su palabra. Hágalo habitual. Ore, lea su Biblia y obedezca. Y Dios, mientras vaya, lo va a ir sanando. Oramos a Jesucristo. Le invito a ponernos en pie.